La caída de la gran meretriz. Apocalipsis 17 y 18. El libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan Apóstol, que mediante revelación dada por Jesús en la isla griega de Patmos contiene las cosas que han de venir pronto, descrito así literalmente desde el principio de este libro. Versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a San Juan siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es conveniente explicar de dónde sale la palabra Babilonia y cuál es el contexto, a lo que se refiere en el libro de las Revelaciones, sumado a lo aportado por otros profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, entre otros, y libros como Deuteronomio y Génesis que explican un poco de historia y el comportamiento de las gentes que habitaban esta región, que finalmente es lo que determina el desarrollo profético del capítulo 17 y 18 del libro de Revelaciones, mostrándonos la realidad de qué institución religiosa y qué feligreses hacen referencia a estos capítulos. Génesis 10, 8-10. 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Encontramos una narración de un hombre llamado Nimrod, quien se describe como el primer hombre poderoso, el primer rey sobre la tierra después del diluvio, de quien varias culturas, en especial las judías e islámicas, lo consideran un hombre contrario a Dios, y un tirano por su afán de ser Dios, cazador igual perseguidor o en contra de Dios. Josefo, historiador judío del siglo I después de Cristo, a quien se le atribuyen varias obras narrativas de la época, escribió acerca de Nimrod. Fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no atribuyeran a Dios la felicidad que habían obtenido, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les dio esa felicidad. Su gobierno fue cambiando gradualmente a una tiranía, al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios que induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía al someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar en dolor, ni siendo lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construida que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaban tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, pero Él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poderse entender unos con otros. El lugar donde construyeron la torre ahora se llamaría Babilonia, debido a la confusión de su lenguaje. Para que los hebreos sería Babel, que significa confusión. Génesis 11:1-9. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Podemos ver en la fotografía la sede actual del Parlamento Europeo. La pregunta es, ¿qué querían representar con este diseño los arquitectos? ¿Qué intereses tenían o tienen los que mandaron a hacer este edificio? La religión babilónica se centraba de forma oficial en la adivinación y la magia. Para el caso de los destinos fuesen nefastos cuando celebraban el Año Nuevo,
Los babilonios deberían conocerlos para tratar de conjurarlos. Y ahí entraban los adivinos sacerdotes oficiales del Estado, que deberían conocer los presagios divinos a través de diferentes señales, como los procedentes del cielo, los sueños o el examen de vísceras de animales sacrificados. Para evitar las acciones nefastas se protegían mediante amuletos, exorcismo o magia. Actualmente esto está dado en nuestra sociedad culturalmente en doctrinas como nueva era, ocultismo, espiritismo, lectura del tarot, astrología, horoscopía, numerología, budismo, hechicería, brujería, entre otros. Y podíamos agregar que algunas religiones adoptaron ritos, ceremonias y costumbres que se mezclaron con cultura política y religiosidad, que en la actualidad de manera tradicionalista, hegemónica y hereditaria, nuestros antepasados nos han marcado como pautas y normas a seguir de generación en generación, viéndolas como algo normal, valorándolas e incluso defendiéndolas sin saber que estamos cometiendo un error garrafal y una afrenta a Dios Todopoderoso del que las Sagradas Escrituras bíblicas nos enseñan. Pero hagamos una comparación directa con la simbología que culturalmente se ha ido adoptando a través de los tiempos por religiones que profesan ser únicas y verdaderas en la doctrina de Dios, que es finalmente a donde va este documento para desenmascarar, desvirtuar y ayudar a muchos a encontrar la verdad y el camino a la salvación. Por ello pondremos algunos versículos bíblicos como el de Pablo a los Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, ya fue escrito como colgado en el madero entre vosotros? En Mateo 7:7-9 encontramos: pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el levantamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A lo largo del tiempo la Iglesia cristiana ha tenido varias facetas, posiciones y pensamientos que han producido varias contiendas y disensiones entre sus mismos integrantes, como lo podemos apreciar incluso en el libro de los Hechos capítulo 15. Allí se da uno de estos encuentros en donde ya había debate por posiciones en cuanto a la circuncisión. Cabe recalcar un versículo de este pasaje a tener en cuenta para más adelante de este documento, y que los pone dos veces en el versículo 19, 20 y 29. 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, que os abstengáis del sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Dando así paso al primer concilio de Jerusalén. En Gálatas 2:11-21 apreciamos otra controversia surgida por parte de los apóstoles. 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gloria de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En varias ocasiones la Iglesia cristiana inicial sufrió este tipo de controversias que han dado como resultado posiciones radicales, generando hasta divisiones y condenaciones a otras formas de pensar que generalmente terminan en cismas y en concilios, generando nuevas normas, estableciendo paradigmas y adoptando posiciones que muchas veces no provienen de Dios, sino de la decisión que como hombres tomamos y que a través del tiempo se han arraigado en las religiones, politizando y corrompiendo el mandato divino, transgrediendo y cambiando su ley, provocando revueltas, guerras, muerte y desolación, dándole la victoria al poder de las tinieblas, la cual se ha empeñado desde el principio de la creación en lograr estos objetivos: engañar, destruir y asesinar. Divide y vencerás es el lema de las hordas de las tinieblas. En la Babilonia que gobernó Nimrod y en algunas culturas milenarias alrededor del planeta se adoraban a varios dioses paganos, que veremos a continuación, comparándolos con simbología actual que se utiliza en vestimentas, en ceremonias e imágenes, en esculturas, en lugares y sitios que a través de la tradición de los pueblos se mezclaron con religión y tradición, que muchos de los profetas del Antiguo Testamento nos referencian y describen como idolatría, falsas doctrinas y falsos profetas, contrario al Dios eterno y poderoso que se esgrime en las Escrituras. Pues bien, primero debemos considerar de dónde aparecen tradiciones que se adaptaron y se implementaron en las doctrinas, prácticas y ceremonias que la Iglesia romana y ortodoxa se empezaron a mezclar y a promover de generación en generación. A continuación les presento un documento muy completo. Al principio suena a teorías de la conspiración, pero que al finalizarlo uno tiene claro realmente hasta dónde se han sumergido en paganismo y simbolismo, que para la gente que no goza de una explicación o de una información adecuada piensan que solo son expresiones artísticas e históricas, muy lejos claramente al finalizar el documento de lo que encierra todo el significado histórico y bíblico, tomado de un artículo llamado La historia que ya era historia hace mucho tiempo por David A.S. Reichendish.com. El Vaticano exhibe en la Plaza de San Pedro una cantidad de símbolos paganos que a los ojos del mundo occidental y cristiano se consideran paganos. Antes de seguir avanzando viene bien tener a mano la definición de pagano, del latín paganus, que significa habitante del campo, rústico. Es un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV, en el ámbito cultural del Imperio Romano, para designar a quienes en aquella época adoraban a los dioses, y por ende rechazaban o desconocían la creencia de un Dios único que según la fe judía y cristiana se había revelado en la Biblia. En similar sentido se utiliza el término gentil, aunque su origen es diferente, al traducirse la Biblia del griego koine al latín vulgata. Se eligió el término gens, de donde deriva la palabra gente, para significar sucesivamente el linaje, la raza, el pueblo y el país. En plural, gentes se utilizaba para designar a los extranjeros en contraposición a los romanos, y en el mismo sentido se utilizó el diminutivo gentiles, que aparece en la lengua francesa del siglo XV. En primer lugar, en cuanto al origen del nombre Vaticano, podemos constatar que el mismo no es bíblico, ni latino ni griego. Los etruscos, un pueblo que desciende de los griegos y que existieron antes que los romanos, construyeron un cementerio en la colina que terminó siendo lo que hoy es Roma. El nombre de la diosa etrusca que guardaba dicha necrópolis era Batica. Siglos después, aquella ladera fue el lugar destinado para un circo, y según la leyenda, allí había sido ejecutado San Pedro, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. Constantino, primer emperador católico, fundó allí un santuario, cuando el lugar ya se conocía como la Colina Vaticana.
Otros pocos siglos después, allí se construyó el Palacio Papal, y así es como el Vaticano, palabra de origen etrusco y que corresponde a una diosa pagana, da nombre al corazón mismo de la Iglesia. Podemos encontrar en la Plaza de San Pedro, en pleno Vaticano, primero un obelisco egipcio. Los obeliscos egipcios solían colocarse a las entradas de los templos y llamativamente eso es lo que encontramos en la entrada de la Basílica de San Pedro, un obelisco egipcio de granito rojo de 25 metros y 320 toneladas. Y no se trata simplemente de un obelisco hecho en Roma al estilo egipcio, sino que es un auténtico obelisco egipcio que anteriormente fue parte de un templo real y concreto. Es además uno de los pocos obeliscos egipcios que no tienen inscripciones jeroglíficas. ¿Qué viene a representar exactamente un obelisco? Actualmente se entiende que originalmente estos obeliscos se asociaban con el culto al dios Sol. Los paganos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, lo adoraron como a un dios, el gran otorgador de la vida, más como también notaban que a través de relaciones sexuales se producía vida. El falo, órgano reproductivo masculino, fue también reconocido como un símbolo de vida y por ende un símbolo del dios Sol. De ahí el significado del obelisco como símbolo fálico, de adoración al dios Sol, creador de la vida. ¿Cómo llega este obelisco ahí? Originalmente estuvo emplazado en el templo de Ra en Neópolis, Egipto, donde mandó levantar el faraón Amenet II, 1985-1929 antes de la era cristiana. En el año 30 antes de la era cristiana, cuando Augusto conquistó Egipto, lo hizo trasladar al Foro Julio de la ciudad egipcia de Alejandría. El año 37, el posterior emperador Calígula lo hizo llevar a Roma para colocarlo en el circo de la Colina Vaticana, que posteriormente sería conocido como el Circo de Nerón. En 1586 el Papa Sixto V decidió moverlo a una corta distancia para ubicarlo justo frente a la Basílica de San Pedro, lugar donde sigue ubicado en la actualidad. La razón para que este obelisco forme parte de la entrada de la basílica es en conmemoración del martirio de San Pedro en el Circo de Nerón, pues junto a este se le crucificó, y por eso se le conoce como el testigo mudo. Para asegurarse el máximo cuidado en la difícil empresa de mover este pesado objeto, el Papa decretó la pena de muerte en caso de que el obelisco fuera maltratado y terminara roto. Tal sentencia indica por sí misma la importancia de la Iglesia romana atribuida a este ídolo. Heliópolis, ciudad del sol, en griego Lunu, en egipcio, era la principal ciudad egipcia del culto al dios solar Ra. Por eso era también conocida como Per-Ra, ciudad de Ra. En esta ciudad se encontraba uno de los mayores y más importantes templos de Egipto, que durante la dinastía segunda fue además un importante centro astronómico, en el cual el gran sacerdote tenía el título de jefe de los observadores. Durante el reinado de Diezer, este título correspondía a Imhotep. El templo de Ra se dice que era un depósito para los registros reales, y Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis estaban mejor informados en materia de historia que todos los egipcios. Heliópolis también floreció como lugar del aprendizaje durante el periodo griego. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos. Pero la Biblia es explícita respecto del culto al sol. Ezequiel 8:16: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Segunda de Reyes 23:11: quitó también los caballos de los reyes de Judá. Habían edificado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, en la cual tenían a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol.
Jeremías 43:13. Además quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Siendo el significado Bet-Semes, ciudad del sol en hebreo, Bet-Semes, se entiende que la Bet-Semes que está en la tierra de Egipto es la Heliópolis en cuestión. Por esto suena más que contradictorio que el mismo obelisco que una vez estuvo ubicado en el antiguo templo de adoración al sol en Heliópolis o Bet-Semes, en el centro mismo del paganismo egipcio, se encuentre ahora en la entrada de la Basílica de San Pedro, sede de la Iglesia Católica, quien tanto hizo para erradicar toda huella de las religiones paganas. Las 4 inscripciones de la base dicen: Sixto V Pontífice Máximo consagraba la cruz invicta en el obelisco vaticano, purificando la impureza de superstición de manera justa y feliz en el año 1586 según su pontificado. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo defiende a su pueblo de todo mal. Esta es la cruz del Señor, huid de enemigos, vence del león de la tribu de Judá. Sixto V Pontífice Máximo transportó con mucha fatiga el obelisco vaticano, anteriormente dedicado al culto impío de los dioses de los paganos, en la sede de los apóstoles, año 1586, segundo de su pontificado. En la fotografía vemos otro obelisco de la plaza de Popolo tallado en jeroglífico, dedicado a Ramsés II y traído de Heliópolis. En cuanto a lo relacionado con el sexo, este círculo óctuplo de la figura 2 representa el sol, pero por su forma también representa el órgano sexual femenino. Y la figura 1, el obelisco, representa el órgano sexual masculino. El obelisco proviene de la adoración pagana en Egipto. Los egipcios se ponían de cara al obelisco al menos de 1 a 3 veces al día. Para representar el gran acto sexual simplemente se inserta el obelisco en el círculo, como podemos ver lo que sucede en la plaza principal de San Pedro. ¿Qué más encontramos en la plaza de San Pedro? Un zodiaco. Como si fuera pocas las vinculaciones de este obelisco con la adoración al sol. Este objeto es además un enorme calendario astronómico, ya que este enorme gnomo proyecta su sombra sobre un esquema del zodiaco demarcado en la plaza de San Pedro, el cual además detalla las fechas y constelaciones de los solsticios. En 1817, durante el papado de Pío VII, se colocó en el suelo alrededor del obelisco una rosa de los vientos y una línea de granito que indicaba los puntos en los que a lo largo del año se proyecta la sombra del obelisco al mediodía, convirtiéndose así en el gnomo de la meridiana, el objeto que genera la sombra en los relojes del sol más grande del mundo. La línea de bloques de granito se extiende desde la base del obelisco, pasa bajo una de las fuentes y llega hasta las columnas. La línea hace del meridiano de la plaza y el obelisco proyecta una sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. La sombra de las puntas del obelisco alcanza las losas zodiacales en los días señalados. Hay 7 losas a lo largo de la línea, con las fechas y los nombres de las constelaciones zodiacales. Los discos más extremos de la línea, más cercano y más alejado del obelisco, solo tienen una fecha y una constelación e indican los solsticios de verano e invierno respectivamente. Los otros 5 discos tienen 2 fechas y 2 constelaciones del zodiaco e indican cuando el sol entra en cada una de ellas. Por caso, aplicado sobre el suelo justo la línea meridiana, se puede observar a la losa redonda de mármol blanco con la inscripción Ariete 21 de marzo, Pilianca 23 de septiembre, Aries 21 de marzo, Libra 23 de septiembre, que se refiere a las fechas de los equinoccios y las constelaciones en las que se encuentra el sol en estos momentos. ¿Qué tiene de particular que haya un calendario en la Plaza del Vaticano? Muchas civilizaciones ancestrales se dedicaron, con asombrosa obsesión y precisión, a la observación y adoración de los astros. Podríamos decir que,
De hecho, el estudio de los astros es una característica propia de las civilizaciones paganas, como así también es la alineación del monumento para generar proyecciones de luz y sombra específicas. Este culto se debe a que, en muchos casos, sus relatos mitológicos afirman que sus dioses descendían del cielo, provenientes del planeta, que forman parte del sistema de determinadas estrellas. Muchas de estas esculturas logran un increíble bagaje de conocimientos astronómicos. Algunas armaron calendarios de impresionante precisión, otras construyeron monumentos de adoración alineados hacia los puntos cardinales o ciertas estrellas puntuales, y otras más han creado observatorios astronómicos que les indicaban las fechas exactas de ciertos acontecimientos. Cabe recalcar que una cosa es astronomía y otra cosa es astrología. La observación de los astros era por tanto una actividad de culto para muchas culturas ancestrales paganas, como sumerios, babilonios, egipcios, griegos, hindúes, mayas, aztecas, dogon, etc., quienes registran con precisión los movimientos de los astros, lo que les permitía organizar sus vidas en función de los ciclos de sus dioses. Los sumerios son acreedores del conocimiento astronómico más sofisticado de la antigüedad. Agruparon las estrellas en las constelaciones que hoy reconocemos, les dieron los nombres que aún usamos y las localizamos en el firmamento. Registraron el movimiento de avance diario del Sol en su aparición por el horizonte y detectaron que hay un momento en el año en que sale 2 días en el mismo sitio. En esos 2 días el día y la noche tienen la misma duración, y lo convirtieron en un punto de referencia al que se llamaron equinoccio. Con ese punto de referencia empezaron a contar el transcurrir del tiempo de la Tierra. Los mayas diseñaron sus pirámides de modo de lograr un efecto de sombras durante los equinoccios, tal que al caer el sol las sombras que generaban sus escalones proyectadas sobre la gran serpiente Kukulcán le dan un efecto visual dinámico, dando la sensación de que la serpiente desciende ondulante hasta la base de la escalinata. Los mexicas dejaron plasmada su cosmología y su culto solar en la piedra del sol, también llamada calendario azteca, un disco monolítico de basalto de 3.65 metros de diámetro y unas 24 toneladas de peso. En ella los mexicanos exponen su visión sobre las eras de la humanidad, cada una de ellas representada por el sol. La figura central es el quinto sol Olin, representado por el dios Tonatiuh, dios del sol, siendo las 4 figuras que le rodean las 4 eras, soles que lo antecedieron: el jaguar, el viento, la lluvia y el agua. Los constructores de Stonehenge montaron un verdadero observatorio astronómico de impresionante precisión, en una época en la que teóricamente todavía no se habían inventado la escritura. La estructura de Stonehenge permite identificar el punto de salida del sol durante el solsticio de verano, el 21 de junio, proyectando una línea entre la piedra del altar y la piedra talón, y de igual forma los 2 montículos y menhires ubicados junto al foso circular están alineados para apuntar hacia las salidas y puestas del sol durante los solsticios de verano e invierno. También marcan las salidas y puestas de la luna durante los solsticios de invierno. En otras palabras, Stonehenge era un templo dedicado a los movimientos del sol y de la luna, como tantos otros monumentos pétreos en forma de dólmenes, clores, tumultos y menhires. La parte más antigua de la obra data aproximadamente de 3100 años antes de la era cristiana y parece haber sido abandonado hacia el año 1100 antes de la era cristiana, como tantas construcciones megalíticas de la antigüedad. ¿Qué otra simbología encontramos en la Plaza de San Pedro? Una disposición en forma de Ankh y el símbolo de Istar, Shamash. Algunos observan la similitud de la disposición de la plaza y basílica de San Pedro con el símbolo de la cruz alzada y de la figura de 8 puntas, que se puede apreciar bien desde una vista aérea, con el símbolo de los dioses babilónicos Istar y Shamash. De corroborar la semejanza, la pregunta que surge es si estas similitudes son en todo caso buscadas. El Ankh
Es un jeroglífico egipcio que significa vida, también denominación cruz ansada. Por la parte superior en forma de asa o ansa, llave de la vida o cruz egipcia. Según algunas interpretaciones, la T de la parte inferior del Ankh representa el falo masculino, mientras que el asa representaría el útero de la mujer, reflejando la dualidad de los opuestos y simbolizando la reproducción y la unión sexual. Podemos ver estos símbolos también en algunas representaciones del hombre y la mujer. El símbolo llamado espejo de Venus se utiliza para representar a la diosa romana Venus, que también se emplea para representar el planeta Venus y en biología se aplica para hacer referencia al sexo femenino. Etimológicamente, Venus podría provenir de Vanas, que en sánscrito significa adorabilidad, deseo, anhelo, sugiriendo una relación proto-indoeuropea o en desear. Venus era la diosa del amor, la belleza de la fertilidad y la asimilación de la Iana sumeria, la Istar babilónica, la Astarte acera fenicia, la Astarot israelita y la Afrodita griega. Istar, la diosa babilónica del amor y la guerra, se asoció principalmente con sexualidades. Su culto implicaba la prostitución sagrada. La ciudad sagrada Uruk se llamaba la ciudad de las cortesanas sagradas, y ella misma fue la cortesana de los dioses. Istar tenía muchos amantes, incluso para los dioses el amor de Istar fue fatal. En su juventud la diosa había amado a Tamuz, dios de la cosecha, y de acuerdo con la epopeya de Gilgamesh, este amor causó la muerte de Tamuz. Se asocia en otras religiones con diosas como Iana en Sumeria, Anaid en la antigua Armenia, Araut, Astarte Acera en Canaán, Fenicia, y en las religiones abrahámicas Istar y Ana, y estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre. En Sumeria era conocida como Iana, siendo dos diosas distintas que representan lo mismo, y posteriormente en Babilonia y en su zona de influencia cultural en todo Oriente Medio reciben los títulos honoríficos de Reina del Cielo y Señora de la Tierra. Istar era hija de Sin, dios lunar, o de Anu, en carácter de hija de aquel. Era la dama bélica, como descendiente de este, el exponente del amor, la licenciosidad y la intemperancia, y la violencia caprichosa hasta el extremo. Bajo el aspecto guerrero se le rendía culto de Ágade y en Sipar, con el nombre de Anamit. También tiene un carácter astral, ya que personificaba varios astros: a Venus, al Sol, a la Luna y a las estrellas reunidas en constelaciones. Istar o Astarte Acera estaba asociada al planeta Venus como estrella de la mañana, y en las fronteras de Babilonia se la representaba mediante una estrella de 8 puntas. Isaías 17, 7, 8. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. 8. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Más aún, Uruk tenía entre sus celebraciones varias de carácter sexual y violento, según consta en el poema babilonio Aerra, en el cual se critica duramente la actitud del rey de Uruk, que no trata con suficiente amabilidad a las prostitutas, cortesanas y busconas, a los chicos alegres, que cambiaron su masculinidad por feminidad, así como a los portadores de dagas, navajas, cuchillas y pedernal, ya que estos con sus actos agradan al corazón de Istar o Astarte Acera. En cuanto a la figura delineada de la plaza de San Pedro, es llamativa su similitud con los símbolos de la diosa Istar o Astarte Acera, ya descrita, y del dios Shamash. Por su parte, Shamash Utu para los sumerios y Tamuz para los babilonios era el dios del sol y la justicia de la mitología mesopotámica, y hermano gemelo de Istar y Ana sumeria. Aquí vemos más símbolos de adoración al sol.
Sol en hebreo Shemesh, brillo del sol, Shamash en inglés. El símbolo más importante es un círculo que representa la orbe redonda del sol. Los 8 rayos que salen de la orbe y que se encuentran en su alrededor. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representan la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es el simbolizado por el ocuplo sendero hacia la iluminación. Altar al dios Sol, Shamash, símbolo del dios Shamash, usado en la adoración satánica en el área babilónica. Diagrama de un altar católico en América y Estados Unidos. Note exactamente el símbolo del dios Sol en el altar católico. Note el símbolo del dios Sol en el altar pagano y compare similitudes. Sigamos viendo algunas comparaciones de tanto de la vestimenta de sacerdotes paganos como de sacerdotes del Vaticano como símbolos paganos y custodios de adoración al sol. Más imágenes asociadas a representaciones de el dios sol. Aquí observamos por otro lado la habitual que el palio papal lleva la imagen de una cruz patada, paté, por su ensanchamiento en las patas. Esta cruz tiene antecedentes en las culturas de Mesopotamia, como en sus propios simbolismos. La siguiente es una representación del rey Shamish Adad con la cruz patada, que era el símbolo alternativo del dios Sol y la justicia Shamash. Además hubo otras representaciones anteriores de la cruz patada, y como vemos también está la cruz utilizada por la orden templaria. Encontramos una escultura de una enorme piña. Hay una escultura de una colosa piña de bronce de 4 metros de altura situada en el nicho y en el patio, de los cuales da nombre. La piña fue trasladada a su lugar actual en 1608. El escultor, según parece, es Publio Cincio Salvio. La piña está flanqueada por 2 pavos reales que provienen del mausoleo de Adriano, cuyos originales están en el brazo nuevo de los museos vaticanos, que representa una gigantesca escultura de una piña en medio del Vaticano. En el lenguaje esotérico, la piña, en referencia a la glándula pineal, que tiene forma de piña y por eso su nombre, es el símbolo del ojo de la mente, un concepto multicultural asociado también con la energía Kundalini, el caduceo de Hermes y el tercer ojo, entre muchos otros. El despertar del tercer ojo es el proceso de autoconocimiento, de la profundización de la noción de uno mismo. Entre los iniciados en los conocimientos ocultos, este símbolo se trata de un claro guiño de reconocimiento. Este símbolo está representado, en sus diversas versiones, en gran cantidad de culturas ancestrales paganas, entre ellas la egipcia, sumeria, siria, hindú, etc. La idea de simetría en este tipo de imágenes se refiere a la noción de las energías opuestas que ascienden por la médula. Es muy importante y habitual encontrar representaciones de este motivo con la piña flanqueada por figuras de animales enfrentadas, por ejemplo el caduceo egipcio de una vara con una piña y 2 serpientes enfrentadas. En el caso del Vaticano está dada por las 2 pavos reales que ladean la piña. Vemos claros ejemplos de la cultura pagana. En el primer fotograma
vemos el cono del pino representando el poder de la regeneración en el paganismo y se puede encontrar desde Tamuz, dios babilónico. En la figura 2 nos muestra un dios de México representando la reencarnación del sol. En la figura 3, dios griego romano de la bebida y rebeldía con el cono de pino en su bastón. En el 4, como símbolo de la fertilidad. En el 5, el bastón de pino también simbolizaba el dios pagano del sol Osiris. La piña flanqueada por 2 serpientes. En la institución vaticana, la escultura de pino más grande en el mundo se encuentra en la Plaza de Pino del Vaticano. En la fotograma B, esculturas del cono de pino son encontradas por todo el Vaticano y también en un sinnúmero de iglesias y catedrales. Vemos en el bastón a la derecha del Papa el cono del pino, tal como lo representan los diferentes dioses paganos en sus distintas culturas. Otras representaciones paganas del tercer ojo del cono de pino. Religión de los egipcios. Los egipcios eran personas muy religiosas y su principal forma de adoración era politeísta, ya que adoraban a muchos dioses. Se cuentan al menos cientos de deidades. Por lo general, se creía que las tríadas divinas o trinidades formadas por un dios, una diosa y un hijo, donde el dios no era siempre el principal. Cabe destacar también centenares de tríadas que existieron en el mundo egipcio fueron realmente adoradas a nivel nacional. Una de las más conocidas fue Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus. Además tenían numerosos dioses cósmicos que representaban distintos elementos como, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luna, el firmamento, de la tierra, del aire, del río Nilo, de los muertos, entre otros. Por otro lado, al faraón se le consideraba un dios vivo, que recibía adoración y se le conocía como el hijo del dios Ra o del dios Sol, el más importante de todos los dioses. La Iglesia Católica Romana, por su parte, ha implementado cada cierto tiempo a sus dioses, dando poder a hombres que realizaban obras misericordiosas en la historia para que los feligreses se confundan y le pidan a ellos milagros, sanaciones y todo tipo de pedidos, y permitiendo que se le alaben, se adoren y se idolatren a santos y santas por encima de Dios, quien es el que hace realmente las obras a través de estas personas que en algún momento reflejaron en sus personas la vida de Cristo Jesús.